Hola a todos, todas y todes. En este video vamos a ver el artículo de Eduardo de Gregorio Godeo sobre la instrumentalidad del análisis crítico del discurso para los estudios culturales, la construcción discursiva de la neomasculinidad. Este artículo fue publicado en la revista Discurso y Sociedad en el año 2008 y corresponde a la unidad 4 del programa. El artículo tiene dos objetivos. En primer lugar, mostrar la validez y la instrumentalidad del análisis crítico del discurso para incorporar productivamente la noción de discurso a los estudios culturales. Y especialmente esta productividad se da respecto de la construcción de posiciones de sujeto. En segundo lugar, y supeditado este objetivo primero, el autor se propone ilustrar esa interacción productiva entre los dos campos mediante el análisis de un ejemplo concreto que es la construcción de posiciones de sujeto en torno a la neomasculinidad o newmanism en inglés, en la sección de consultas de lectores en revistas británicas dirigidas a varones. El marco teórico está compuesto lógicamente por estas dos grandes corrientes, el análisis crítico del discurso y los estudios culturales, acerca de las cuales el punto central de Gregorio es marcar su complementariedad productiva para el análisis. Entonces, dentro de lo que es este marco teórico, en esta diapositiva y en la que sigue vamos a ver cuáles son las convergencias entre los estudios culturales y el análisis crítico del discurso y cómo, según este autor, se complementan. En primer lugar, de Gregorio va a caracterizar los estudios culturales como ese campo disciplinario que estudia las prácticas y los productos culturales en el marco de las relaciones de poder que dan cuenta de su generación, su consumo y sus efectos sociales. En estos estudios, el lenguaje va a ser un instrumento privilegiado para la producción y el intercambio de significados que constituye la cultura. Y un interés particular de los estudios culturales es el significado cultural que adquieren las formas de poder asociadas a cuestiones diversas como el género, la raza, la etnicidad, pero también los nacionalismos y la globalización. Otro interés destacado de los estudios culturales es hacer visible la relación entre la cultura, como práctica, como proceso, y los grupos marginados u oprimidos. Ya podemos empezar a ver en esta breve caracterización dónde va a estar el foco de la convergencia con el análisis crítico del discurso. Esta convergencia tiene que ver, en primer lugar, con que el análisis crítico del discurso postula, como sabemos, el carácter dialécticamente constitutivo del lenguaje respecto de la sociedad, de las relaciones de poder y también de la cultura. Es decir, lo que interesa para los estudios culturales desde esta perspectiva es la concepción discursiva que tiene el análisis crítico del discurso, que estudia no el lenguaje en tanto un sistema aislado, pretendidamente aislado de su realización, sino el discurso como lenguaje puesto en uso en contextos sociales y de poder. Otro punto importante a destacar de la ACD es que uno de sus objetivos centrales es justamente estudiar cómo los usos del lenguaje toman parte en las situaciones de abusos sociales de poder o de resistencia y también toma partido respecto de estas situaciones desiguales. Por último, al igual que los estudios culturales, el análisis crítico del discurso, como venimos viendo en la cursada, se enfoca específicamente en cuestiones como la etnicidad, la raza, pero también el género en distintos conflictos sociales. Para sintetizar entonces, podríamos decir que los estudios culturales y el análisis crítico del discurso convergen, por un lado, en la centralidad que le dan a la noción de lenguaje y más específicamente a la noción de discurso, tanto respecto de las prácticas culturales, en el caso de los estudios culturales, como de las prácticas discursivas en el ACD. En segundo lugar, convergen en su interés por estudiar los fenómenos de desigualdad, de opresión, los grupos marginados. Y en tercer lugar, una convergencia específica que atañe este trabajo es su interés compartido por cuestiones ligadas al género. Ahora bien, a pesar de estas convergencias, hay algunas cuestiones que hacen que de Gregorio postule justamente la complementariedad, la necesidad de incorporar el ACD a los estudios culturales. Y esto tiene que ver con que los estudios culturales, si bien se interesan en el examen de los discursos como una manera de estudiar dominios de conocimientos asociados a ciertas prácticas sociales, a pesar de ello, trabajan con una noción de discurso que resulta demasiado abstracta y difícil de aplicar al análisis de muestras concretas del lenguaje.
Ahí es justamente donde De Gregorio va a decir que hay que incorporar el ACD como un instrumento que permite trabajar justamente de manera concreta y no abstracta y aplicándose a muestras concretas del lenguaje. Entonces, el análisis crítico del discurso va a ser un instrumento adecuado para el estudio del rol del lenguaje en la configuración de las prácticas culturales. Y esto porque hay una convergencia, ¿no? Si el discurso es concebido, como vimos, como una práctica social, y las prácticas sociales son en alguna medida significativas, podemos entender las prácticas sociales en las cuales interviene el discurso como prácticas culturales. En ese sentido, entonces, el ACD va a ser un instrumento compatible, adecuado, conveniente para trabajar desde la óptica de los estudios culturales. El autor postula entonces la complementariedad de los estudios culturales y el ACD respecto de un tema en particular que le interesa trabajar, que es la construcción discursiva de las posiciones de sujeto. En este sentido aparece la cuestión de la identidad, que el autor va a definir como la sensación de quién es un individuo o un grupo. Y esta cuestión es un tema de estudio que ha venido teniendo un interés creciente en los últimos tiempos dentro de varias disciplinas humanísticas y sociales, y particularmente en este caso en el ACD y en los estudios culturales. Las investigaciones recientes de estos dos campos sobre discurso e identidad comparten algunas premisas básicas que el autor recoge y que son, en primer lugar, la influencia del constructivismo social, es decir, la idea de que la identidad es un proceso que se va construyendo en la interacción de manera múltiple, no solo como proceso, sino también en sus resultados, en el producto provisional, hay múltiples identidades, y además un proceso que se realiza de manera situada, es decir, no independientemente de un contexto. En segundo lugar, la idea de que la identidad como proceso se inserta en prácticas sociales, en las cuales las prácticas discursivas tienen un lugar clave. En tercer lugar, la idea de que las construcciones identitarias dan lugar a procesos de categorización y de definición de pertenencia o de no pertenencia, de exclusión, es decir, a partir de las construcciones identitarias, las personas, los grupos, categorizan la experiencia y deciden, seleccionan quiénes, qué personas o qué grupos pertenecen o no. Un cuarto punto, una cuarta premisa básica compartida es la visión anti-esencialista de la identidad, es decir, las identidades no son fijas e inmutables, dadas de una vez y para siempre, sino que justamente se construyen en contexto y pueden cambiar. Y por último, otro punto importante es la influencia de los procesos de indexicalidad en la creación, el ejercicio y la atribución de identidades. ¿Cómo conciben los estudios culturales la identidad y cómo la relacionan con el discurso? Bueno, aquí De Gregorio va a citar a un autor, Barker, de los estudios culturales, que define la identidad como una práctica discursiva que sanciona o representa, posibles traducciones del verbo enact en inglés, o produce aquello que nombra a través de la citación y la reiteración de normas o convenciones. Podemos notar en esta descripción, en esta definición de la identidad, un aire ciertamente butleriano, ¿sí? En esta noción de productividad que va sancionando, representando aquello a partir de lo cual se habla o sobre lo cual se habla. La identidad también es definida como una estabilización temporaria de significados con la cual nos identificamos. Estas nociones para los estudios culturales están relacionadas por un lado con la noción de discurso con mayúscula, el discurso entendido Foucaultianamente como las prácticas que sistemáticamente conforman los objetos sobre los cuales hablan. Ahora bien, el discurso con mayúsculas se relaciona con los discursos en minúscula, que serían los usos concretos y situados del lenguaje y que son, por supuesto, una parte esencial del discurso con mayúsculas. La crítica o la insatisfacción que da pie a este trabajo es que justamente los estudios culturales no llegan a examinar casi esos usos concretos, esos discursos con minúscula, y que se quedan en el análisis, en el examen del discurso como una gran configuración macro. Respecto a la identidad, por ejemplo, los estudios culturales se han ocupado de la construcción de identidades sociales y culturales en sentido amplio, como un proceso amplio, pero no se han detenido en los microprocesos de construcción lingüística concreta de la identidad personal. Y ahí es donde
recurrimos al análisis crítico del discurso, que ya lleva realizados trabajos en este sentido. La influencia de Michel Foucault y del postestructuralismo en la teoría cultural contemporánea, como veíamos, llevó a considerar la centralidad de los discursos en su rol constitutivo de lo social. Más específicamente, los discursos constituyen el escenario ideológico de las relaciones de poder en el cual se generan las posiciones de sujeto, a partir de las cuales, a través de las cuales, los individuos dan sentido a la realidad. Es decir, entonces, que hay una interacción mutua y constitutiva entre el discurso, el poder y la subjetividad. Estas posiciones de sujeto, posiciones subjetivas, están íntimamente ligadas a las prácticas discursivas, que son las que sitúan a los individuos en todas sus interacciones sociales. En este sentido, las identidades pueden concebirse, dice de Gregorio, como puntos de anclaje o acoplamiento temporal del individuo a las posiciones de sujeto que generan los discursos. En esta definición podemos ver nuevamente el carácter constructivista, antiesencialista, procesual de la identidad como fruto de una práctica discursiva situada, que es a su vez una práctica cultural. La influencia de estos conceptos desde los estudios culturales en el análisis crítico del discurso se puede observar marcadamente en la obra de Fairclough. Una cita de Fairclough y Chuleraki, que trae de Gregorio, dicen: los conceptos de identidad y yo, self, tienden a asociarse con un enfoque interaccional según el cual las personas construyen sus propias identidades, individuales o colectivas, en el discurso. Para Fairclough, los individuos van ocupando diferentes posiciones de sujeto a lo largo de su existencia en función de las diferentes prácticas en las que toman parte. Y estas prácticas, por supuesto, pueden entenderse, y nos interesa entenderlas especialmente, como prácticas discursivas. Para analizar las neomasculinidades como un caso concreto de todos estos conceptos, como un caso concreto de la construcción discursiva de posiciones de sujeto, de Gregorio va a adoptar el modelo tripartito de Fairclough de texto, práctica discursiva y práctica social. El caso de la neomasculinidad en las revistas británicas para hombres surge de un tipo de revistas que aparece en el mercado británico a mediados de los años 80, dirigidas a un público de hombres solteros, de entorno urbano, de ingresos elevados, perfil consumista y orientación heterosexual, de entre 25 y 35 años de edad. Estas nuevas revistas incluyen secciones sobre moda, deporte, salud, culto al cuerpo, sexo y mujeres, viajes y arte, reportajes, entrevistas, publicidades y, lo que le va a interesar, lo que va a analizar de Gregorio, secciones de consulta, que están de alguna manera tomadas de las revistas previamente existentes dirigidas a un público femenino. En estas secciones de consulta aparecen temas como las relaciones de pareja, la sexualidad, la estética personal, la moda, la amistad entre varones y problemas derivados de la conducta en el ámbito laboral. En esta misma época, en los años 80, empieza a surgir la idea de la neomasculinidad o newmanism, asociada al nuevo hombre. Un hombre que habría desterrado actitudes machistas y patriarcales y que incorpora dimensiones tradicionalmente ligadas a lo femenino como el cuidado de la estética. Esta neomasculinidad, va a decir de Gregorio, se puede considerar una posición de sujeto que está delimitada por ciertos discursos en la sociedad británica, en este caso los discursos que aparecen en las revistas. Entonces, siguiendo a Fairclough, que plantea 3 niveles del discurso, el discurso como práctica textual, práctica discursiva y práctica social, de Gregorio Bodeo va a proceder a la descripción de la dimensión textual, la interpretación de la interacción o práctica discursiva y la explicación del discurso en tanto acción sociocultural resultante de una matriz concreta y portadora de ideologías. El corpus de análisis está compuesto por columnas de consulta de revistas masculinas del Reino Unido publicadas entre junio y noviembre de 1999. Se trata de un tipo de publicación que comienza a mediados de los años 80. ¿Sí? Serían revistas de interés general destinadas a un público masculino y que además tienen como lector ideal a solteros, urbanos, de altos ingresos entre 25 y 35 años.
Con respecto a la práctica textual, de Gregorio Godio encuentra ciertos esquemas de clasificación del léxico en torno a determinados temas: moda y estética personal, efectos de la edad, paternidad comprometida, necesidades de novias y esposas, relaciones equitativas de pareja, vida emocional y afectiva, ejercicio físico y culto del cuerpo, sexualidad y disfunciones. También analiza los procesos y participantes y encuentra que los lectores utilizan procesos relacionales para describir los conflictos relacionados con sus identidades como varones, mientras que los asesores sugieren pautas de comportamiento como respuesta a los problemas identitarios, y para ello utilizan procesos materiales. Otra dimensión de análisis que utiliza para la práctica textual es investigar los usos de la polaridad negativa. Así, el autor encuentra que se utilizan enunciados negativos que dan cuenta de las tensiones entre un universo ideológico característico de los modelos de masculinidad patriarcal tradicional y los nuevos valores de la neomasculinidad. Con respecto a la modalidad, encuentra que los asesores utilizan la modalidad deóntica, por ejemplo a través de imperativos y otras estructuras modales de obligación, para intentar redirigir el comportamiento y los sistemas de valores de los lectores hacia el destierro de los patrones hegemónicos y patriarcales tradicionales. En cambio, los lectores utilizan adjuntos modales de posibilidad. Esto mostraría el deseo y la voluntad de adoptar nuevos sistemas de valores que vengan a redefinir sus identidades. Se preguntan por las posibles soluciones para sus problemas. Con respecto al uso de pronombres, el autor encuentra la utilización de un nosotros inclusivo para construir el colectivo hombres. Los lectores lo utilizan para construir a los hombres como víctimas de una sociedad obsesionada con la imagen y el culto del cuerpo, mientras que los asesores lo utilizan para hacer extensivas a muchos otros varones las preocupaciones de los lectores por las cuestiones de estética, relaciones de pareja, paternidad o las emociones que se abordan en este tipo de secciones. Por último, analiza la utilización de nexos y encuentra una abundancia de nexos de oposición, adversativos y concesivos. Considera que dan cuenta de los obstáculos y contrariedades de los lectores y evidencian las tribulaciones de la identidad masculina. Todas las dimensiones de análisis vistas hasta ahora corresponden a la práctica textual. Ahora pasamos a la práctica discursiva o a la dimensión de la interacción. Entonces, de Gregorio Godio plantea que en estas columnas de asesoramiento se combina entonces el discurso de asesoramiento, valga la redundancia, y el discurso periodístico. Entonces, por un lado tenemos la interacción entre un lector que plantea sus dudas y el asesor, y por otro lado tenemos la interacción entre los editores y los consumidores de la revista. Dice el autor: la lectura de consultorios como estos conlleva pues un proceso de negociación de la identidad de género personal con los modelos de masculinidad que desde la revista se están proyectando entre sus lectores ideales. En este sentido, podemos observar que se trata de una práctica discursiva que conforma posiciones de sujeto para los lectores ideales, que se construyen como preocupados por la apariencia personal, el compromiso como padres, la mayor consideración de los deseos y requerimientos femeninos o los problemas sexuales en el desarrollo de la vida en pareja. También dentro del nivel de la interacción, de Gregorio Godio analiza los actos de habla y concluye que prevalecen los actos representativos por sobre los directivos. De esta manera, los consultores no imponen conductas a seguir a los lectores, sino que estos deben inferirlas. Por último, pasando al nivel de la práctica social y tratando de explicar esta práctica, de Gregorio Godio plantea que las prácticas de representación de la nueva masculinidad vienen condicionadas por las crisis de los modelos hegemónicos y patriarcales históricamente definitorios de lo masculino y tienen ciertas condiciones de posibilidad, como por ejemplo las críticas realizadas por feminismos, los cambios socioeconómicos de las últimas décadas derivados
del acceso de la mujer a las posiciones de poder y su incorporación al mercado laboral, y también el impacto del consumismo sobre los hombres. En este texto observamos cómo el análisis crítico del discurso nos ha ayudado a desentrañar la función del lenguaje en el proceso de construcción de identidades y la matriz sociocultural que subyace en este proceso. El análisis microlingüístico, ¿sí?, permitió demostrar de qué manera se lleva a cabo la construcción de lo social en la interacción y habla cotidiana. De esta manera vemos que los rasgos lingüísticos analizados reflejan los sistemas de valores del hombre nuevo, una nueva posición de sujeto, pero también contribuyen a construir un tipo de discurso sobre la neomasculinidad. Bueno, por último les dejamos algunas preguntas para pensar el texto y también para seguir pensando un poquito más allá del análisis que propone el texto. Entonces, en primer lugar, ¿qué clase de recursos lingüísticos analiza el autor? ¿Cómo intervienen en la construcción de posiciones de sujeto? En segundo lugar, ¿en qué sentido podemos decir que en estas revistas se negocian posiciones subjetivas? ¿Cuáles son las marcas textuales de esa negociación? Y por último, podemos pensar cuáles son las derivas actuales de la masculinidad en Argentina hoy. ¿Hay neomasculinidades? ¿Cuáles serían sus órdenes de los discursos?